Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a otra presentación más de la palabra de Dios, bienvenidos a su canal Apología Adventista, donde se hacen estudios sólidos y profundos de la palabra de Dios, donde se estudia sana doctrina, donde se estudia las escrituras con un método disciplinado y sólido para poder ser edificados con la palabra de Dios. Así que, hermanos, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Oremos. Señor que estás en el cielo, engrandecido sea su nombre. Gracias porque nos permite poder predicar tu palabra en esta ocasión. Danos sabiduría, danos discernimiento para que podamos ser edificados con tu verdad. Bendice nuestro intelecto, nuestro corazón. Bendice nuestros amigos que van a ser edificados, que ellos puedan aprender, puedan crecer en conocimiento para la honra y gloria de tu nombre. Tú prometiste dar a tu iglesia ese poder de lo alto, ese paracleto, ese consolador. Y creemos por fe que está con nosotros el Espíritu de verdad. Gracias, Señor, por ese don maravilloso. Gracias porque nos has permitido poder predicar tu palabra en esta ocasión. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a hacer un estudio sólido y profundo de la palabra de Dios. Un protestante me dijo de que la cita de 1 Juan 2:4 no habla de los 10 mandamientos. Así que es erróneo, decía él, que los adventistas usen esa cita para sostener la vigencia del sábado como cuarto mandamiento. ¿Qué dice 1 Juan 2:4? Esta es una cita que es muy famosa, la conocemos los adventistas, la usamos para defender la verdad sabática, el culto sabático, la observancia del cuarto mandamiento de la ley de Dios. Dice lo siguiente: el que dice que lo conoce, o el que dice yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, noten que está hablando en plural, sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El apóstol Juan es categórico, conciso, diáfano, más claro que el agua, especifica el evangelio práctico. El que dice que lo conoce, en otras palabras, el que dice yo soy cristiano, el que dice yo soy seguidor de Cristo, el que dice yo soy de la iglesia de Cristo, el que dice yo soy la iglesia verdadera, el que dice mi iglesia es la iglesia verdadera, pero si no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Aquí se desenmascara y se le pone el detector de mentira. El que dice que lo conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. En otras palabras, es hijo de Satanás, porque Satanás es el padre de mentira, según Juan 8:44. El tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Ahora, ¿cómo sabemos de que aquí el apóstol Juan está hablando de los 10 mandamientos, incluyendo el sábado? ¿Cómo podemos convencer a un católico y un protestante de que este texto está hablando de los 10 mandamientos, incluyendo el cuarto mandamiento que se refiere al Shabbat? ¿Cómo convencerlo? Amigo hermano, los adventistas tenemos un método para poder enseñar la verdad bíblica. Dejamos que la misma Biblia sea su propio intérprete. Un texto nos explica a otro texto. En este caso, vamos a dejar que Juan explique a Juan. O sea, el mismo apóstol se va a explicar para ver de cuáles mandamientos está hablando. Y vamos a ver el contexto anterior y el contexto inmediato. Noten cómo dice el versículo 3 de 1 Juan capítulo 2. Vamos a hacer el trabajo de detective. Vamos a dejar que la misma Biblia sea su propio intérprete y vamos a dejar que Juan explique a Juan. Noten cómo dice el versículo 3. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Ahora leamos el versículo 4 para que veamos la hilación de los textos y el contexto. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ahora noten lo que dice ahora el versículo 5. Pero el que guarda su palabra, pregunto, ¿qué escrituras eran las que se leían en los tiempos de Juan? Eran las escrituras del Antiguo Testamento.
porque el Nuevo Testamento no había sido escrito aún. Sí, anoten este detalle. De las escrituras o el que guarda la palabra, Juan se refería a las escrituras existentes en su época, que eran las escrituras del Antiguo Testamento, la Torá, los Ketubín y los Evedim, las tres partes en que se dividía la Biblia hebrea, y era la que conocían los apóstoles y la escritura que se estudiaba en la sinagoga y en las casas por los apóstoles. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Estamos en Él. Noten estos detalles. Por eso sabemos que estamos en Él. ¿Cómo lo sabemos? Si guardamos su palabra y guardamos sus mandamientos. Interesante. Por esto sabemos que estamos en Él. El que permanece en Él, noten qué significa estar en Él y permanecer en Él. El que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ahora, si nosotros leemos el contexto, que es sencillo de entenderlo, andar como Él anduvo es guardar su palabra y guardar los mandamientos. Sí, ¿están conmigo, adventistas? ¿Están siguiendo la hilación de textos que estoy siguiendo o la hilación del contexto anterior e inmediato? Sí, sencillo. Porque si Cristo anduvo siguiendo los mandamientos del Padre, nosotros, dice Juan, debemos de andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Cristo? Según el contexto, anduvo obedeciendo los mandamientos del Padre y anduvo obedeciendo la palabra del Padre. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? No me crea lo que estoy diciendo yo, crea lo que dice el texto. Crean lo que dice el texto bíblico. Por eso es que yo los estoy llevando al texto bíblico. Porque la mejor forma de refutar y convencer a alguien de un error doctrinal es llevarlo al texto bíblico, que lo lea correctamente en su contexto. ¿Qué significa estar en Él y permanecer en Él y andar como Él anduvo? El contexto es obedecer los mandamientos y guardar su palabra. Sencillo. Eso es estar en Cristo. Eso es permanecer en Cristo. Eso es andar como Él anduvo, guardando los mandamientos y obedecer su palabra. Ahora, vamos a ver ahora a cuáles mandamientos se refiere el apóstol Juan. Leamos ahora el versículo 7 de 1 Juan 2:7. Noten cómo dice, hermanos, y esta es la clave para entender de cuáles mandamientos se está hablando Juan. Porque el protestantismo apóstata hacen una división entre Cristo y el Padre. Yo he escuchado a algunos predicadores, hasta pastores, decir estas blasfemias en los púlpitos, que Cristo vino a dar otros mandamientos para contradecir al Padre, y hacen una enemistad entre Cristo y el Padre. Esto es una gran blasfemia, esto es una gran falsa doctrina, poner en contradicción al Hijo con el Padre, cuando Cristo dijo, yo y el Padre uno somos. Este es un gran error. Vamos a ver de cuáles mandamientos habla el apóstol Juan, el discípulo del amor. 1 Juan 2:7 dice, el contexto: hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo. Repita conmigo, el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. O sea que Juan está llevando a sus discípulos en ese momento, que está escribiendo su carta, a las escrituras del Antiguo Testamento, al mandamiento antiguo. O sea, Juan está haciendo una referencia a los mandamientos del Padre, a los mandamientos que el Padre dio en el Sinaí, en 2 tablas de piedra, y que se deben de guardar por amor. Porque Juan está escribiendo en el contexto de conocer a Cristo y de conocer al Padre y obedecer los mandamientos por amor. Noten lo que dice el mismo apóstol Juan. En 1 de Juan, ahí mismo, capítulo 5, versículo 2 y 3, dice lo siguiente. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 2 en adelante, leamos. En esto le conocemos, vuelve a repetir la expresión conocer, conocer. Los antiguos griegos
hablaban de un conocimiento solamente teórico, pero Juan presenta un conocimiento más allá de una simple teoría. Conocer es algo, tener una relación íntima con una persona. O sea, Juan no solamente presenta un conocimiento teórico como lo expresaban los griegos, que los griegos endiosaban el conocimiento, la gnosis, el conocimiento, solamente teoría. Pero para Juan conocer a Dios va más allá que una teoría. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pero vemos de que esos mandamientos son los antiguos, la palabra. Y noten cómo dice: pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Esta expresión gravoso significa no son una carga, no son difíciles de guardar. Esto significa en el griego, no son gravosos significa no son difíciles de guardar. ¿Saben de que hay cristianos que dicen así? Los mandamientos de Dios son una maldición, es una carga, por eso es que Cristo vino a abolirlos y a darlos unos nuevos. Esta es una gran blasfemia, una falsa doctrina, por eso es que hay que desenmascararla desde la raíz. Todo se debe a una tergiversación de textos fuera de contexto, haciendo que Cristo con el Padre se contradigan, y peor aún, que Dios se contradiga en su palabra. Y dice Juan: sus mandamientos no son gravosos, pero ¿para quiénes? Porque todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria del que ha vencido el mundo, es nuestra fe. Ahora, volvamos al hilo del tema. El apóstol Juan dice: no los escribo un mandamiento nuevo, sino el antiguo. O sea que Juan está haciendo una referencia a los mandamientos del Padre, los mandamientos que Dios dio a los israelitas para que los israelitas los transmitieran a todas las naciones. Israel iba a ser un portavoz, no es que ellos iban a ser dueños de la ley el único dueño de la ley es Dios, no es ningún ser humano. Los israelitas somos o son o eran unos portavoces. Digo somos porque somos ahora nosotros el Israel espiritual, según las palabras de Pablo a los romanos y a los gálatas. Nosotros, el evangelio, las leyes divinas, no somos dueños nosotros somos solo los embajadores, somos administradores, nosotros somos los portavoces hoy en día de proclamar esas leyes divinas a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquí Juan está diciendo: sino el mandamiento antiguo que habéis oído desde el principio, o que habéis tenido desde el principio. Pero dice Juan: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. O sea que si hacemos una hilación de textos, Cristo anduvo obedeciendo los mandamientos del Padre y anduvo obedeciendo la palabra del Padre. Así también nosotros debemos de andar siguiendo los mandamientos del Padre y del Hijo, que son los mismos. Noten cómo dice el mismo apóstol Juan. Noten que estamos usando solamente a Juan. Juan explica a Juan. Juan capítulo 15, ahora vámonos al Evangelio. Ya vimos las cartas, ahora vamos al Evangelio. Juan capítulo 15, versículo 9 al 10 dice: noten, aquí Cristo está hablando: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Lo mismo que dijo Juan en sus cartas. El que permanece en él debe andar como él anduvo. Ahora, noten Cristo que está, o sea que Juan está retomando las palabras de Cristo. Porque Juan, seguramente y 100% Juan había escuchado estas palabras de Cristo. Cristo dijo: permaneced en mí y en mi amor. Inclusive en Juan capítulo 15, 1 al 5, Cristo usa esta misma terminología y modismo. Dice: permaneced en mí. Así como el pámpano está unido a la vid para llevar mucho fruto. Separado de mí no puedes hacer nada. Esta es la misma expresión, permaneced. Aquí Cristo está diciendo: permaneced en mí, mi amor. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Mire qué interesante, hermano. Cristo vino a obedecer los mandamientos del Padre. ¿Cuáles eran los mandamientos del Padre? Es evidente que eran los 10 mandamientos, incluyendo el sábado. ¿Qué día Cristo se congregaba? Lucas 4:16. El Evangelio según San Lucas es una investigación del médico gentil romano. El libro de Lucas fue escrito aproximadamente en el año 62, o sea que estamos hablando 32 años después de la resurrección de Cristo. Lucas enfatiza que Cristo era un observador del Shabbat. Y noten cómo dice Lucas 4:16:
vino a Nazaret, donde se había criado, y en el sábado entró en la sinagoga, conforme a su costumbre. O sea que esto significa andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo Cristo? Obedeciendo el Shabbat, el mandamiento de la ley de Dios que conmemora la creación de Dios. El sábado conmemora que Dios es el creador de los cielos y la tierra. Y noten que dice aquí Lucas, y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día sábado entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. O sea que Cristo era un verdadero observador del Shabbat. Lo guardaba legítimamente, no como los judíos apóstatas que lo habían recargado con exigencias y tradiciones rabínicas. Cristo anduvo siguiendo los mandamientos del Padre. Cristo permaneció en el Padre. Cristo permaneció en la palabra del Padre. Ahora Juan dice, el que dice que está en él debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo Cristo? Obedeciendo la palabra del Padre, obedeciendo los mandamientos del Padre. Así tenemos que andar también nosotros, obedeciendo los mandamientos, incluyendo el Shabbat. Está claro que cuando Juan se refiere a guardar los mandamientos, se refiere a todos, incluyendo el Shabbat. Juan explica a Juan. Es evidente, hermanos, que el apóstol Juan en sus cartas plasma el amor en relación a los mandamientos de Dios, porque los mandamientos están basados en el amor de Dios. Eso lo dice Pablo en Romanos 13:10. El cumplir la ley es amor. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es amor, dice Pablo en Romanos 13, versículo 10. El amor es el vehículo que mueve la obediencia a los mandamientos de Dios. Una persona que verdaderamente ame a Dios y que diga que lo conoce, no va a cuestionar sus mandamientos, sino que los va a obedecer por la fe, porque es un hijo de Dios nacido de nuevo. Porque la única forma de poder obedecer los mandamientos que no son gravosos es únicamente a través de conocer a Cristo. Así como Cristo conoció al Padre y vivió unido al Padre, así nosotros tenemos que andar como Él anduvo. Es evidente que Juan, el discípulo del amor, está haciendo una referencia al gran principio de la ley que está en Deuteronomio 6:5. Oye Israel, la Shema. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Los grandes dos mandamientos en que estaba dividida la Torá, la ley, y que Cristo los repitió en el Evangelio según Mateo, capítulo 22. El apóstol Juan en ningún momento está contradiciendo los mandamientos dados por Dios. Inclusive hace referencia a andar como Jesús anduvo, y lo acabamos de demostrar, como dice 1 Juan 2:6. Y Cristo anduvo en obediencia a los mandamientos de su Padre. Lo acabamos de ver en Juan 15:10. El mismo Jesús no vino a contradecir al Padre, como lo sostienen muchos protestantes y católicos. Es tremendo ver los argumentos que usan para hacer que Dios se contradiga en su palabra. Es interesante cómo ellos buscan y se rebuscan buscar textos para torcerlos, para hacer de que Dios se contradiga y que un texto con otro se contradiga, porque el problema lo tienen con el Shabbat. Por eso es que los adventistas enfatizamos mucho este mandamiento, porque el problema lo tienen con este mandamiento. Si este problema no lo tuvieran con este mandamiento, entonces nosotros habláramos de otro tema. Pero lo que les da alergia a católicos y protestantes es el cuarto mandamiento. Por eso es que tuercen la Biblia y la manipulan. Por eso es que los adventistas tenemos que desmantelar estas falsas doctrinas usando la sola escritura. Cristo en ningún momento vino a contradecir al Padre. Esto es una doctrina diabólica. ¿En qué cabeza cabe que Cristo iba a venir a contradecir al Padre? El mismo Jesús dijo que venía a hacer la voluntad de su Padre. Esta profecía estaba en Salmos 48. El hacer tu voluntad es mi delicia y en mi corazón está tu ley. Lo repite Juan 5:19, que el Hijo no puede hacer nada si el Padre no se lo permitiera hacer. Lo mismo que hace el Hijo, hace el Padre, o lo mismo que hace el Padre, hace el Hijo, dijo Cristo en San Juan 5:19. O sea que están en armonía. Yo y el Padre uno somos. Los mismos atributos que tiene el Padre tiene el Hijo. Cristo anda en obediencia al Padre, y Cristo dice que tenemos que andar en obediencia así como Él anduvo. También Cristo dijo que venía a ser la doctrina del Padre y venía a predicar la doctrina del Padre. Eso lo dice Juan 7:16
y Juan 14:24. Inclusive estaba profetizado que Cristo vendría a magnificar la ley del Padre. Esto lo dice Isaías 42:21. Magnificar es exaltar. Y esta profecía la vemos cumplida, como Cristo en el Sermón del Monte magnificó la ley de Dios. O sea que el Sermón del Monte es una magnificación de la ley de Dios, y Cristo en el Sermón del Monte está magnificando la ley del Padre. Es evidente que Cristo dijo en Mateo 5:17 al 19, no he venido a abrogar la ley y los profetas. O sea, no he venido a desintegrarla, no he venido a destruirla, sino que he venido a darle su verdadero valor. En el griego es a darle su verdadero valor, a rellenarla, a levantarla, porque los fariseos hipócritas y los judíos la habían pisoteado. Y cualquiera que menosprecie uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. El Sermón del Monte es una amplificación de los grandes principios de la ley de Dios, que está basada en amor. Es evidente, hermanos, y no hay otra interpretación, porque la misma Biblia es su propio intérprete. Es evidente que cuando Juan dice, el que dice que lo conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y libertad no está en él, se refiere a los mandamientos, incluyendo al sábado como día del Señor. Hermanos, no hay lugar a duda que la iglesia adventista tiene la verdad para esta etapa de la historia. No estamos diciendo que somos dueños de la verdad, estamos diciendo que la iglesia adventista tiene la verdad y la predica la verdad tal como está escrita en la palabra de Dios. Hermanos, no nos dejemos engañar por falsas doctrinas. Cristo y el Padre están en armonía. El Antiguo Testamento y el Nuevo se armonizan, no se contradicen. Hay veces que encontramos aparentes contradicciones, pero la Biblia no se contradice. Esos textos que aparentemente se contradicen tienen su explicación si hacemos un estudio serio y profundo de esos textos, analizando el contexto, historia, contexto histórico, contexto cultural, etcétera, etcétera. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que este estudio haya sido de bendición y podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria del nombre de nuestro Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por este estudio, gracias porque fuimos edificados con tu palabra. No hay lugar a duda que tú sigues teniendo el plan con tu iglesia, de que tu iglesia y tus hijos obedezcan tus mandamientos, incluyendo el día sábado como día del Señor. Porque la Biblia dice que así como Cristo anduvo, también nosotros debemos de andar obedeciendo los mandamientos, incluyendo el Shabbat, el día santo de Dios. Gracias por este estudio, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, como siempre les decimos, suscríbanse al canal, activen las notificaciones, inviten a sus amigos, a familiares que se puedan suscribir a este canal, que puedan crecer en conocimiento para la honra y gloria del nombre de nuestro Dios. Dios nos bendiga y pasen un feliz sábado. Amén.